¿Sabíais que durante un periodo de tiempo en las culturas primitivas consideraban a las enfermedades mentales como algo sobrenatural? Hubo un descubrimiento arqueológico en los habitantes de las cavernas que encontraron restos de cráneo, un agujerito como perforado, y a esto se le llamaba trepanación, porque como consideraban a las enfermedades mentales como algo sobrenatural, pues pensaban que la persona que la sufría tenía dentro el demonio y que a través de ese agujero pues ya lo expulsaba. Menos mal que esto ya se mantuvo hasta la época de Hipócrates, que ya vino, puso un poquito de orden y dijo, oye, que esto es algo natural en el ser humano, que esto no es algo demoníaco. Eso hoy en día se llama epilepsia traumática. ¿Qué tal, superyoicos? ¿Cómo estáis? Comentaros que he vuelto de vacaciones. La verdad que vengo súper renovada, con la creatividad por las nubes. Y bueno, creo que a todo el mundo nos está sonando este caso tan mediático de Daniel Sancho. Y he querido aprovechar ese caso para hablar de la psicopatía, del trastorno antisocial de la personalidad y, como no, de la maldad. Que tenía muchísimas ganas también de traer ese tema, que es de un libro llamado Hacer el mal, de la autora Julia Shaw. Solamente voy a poder relacionar los 4 primeros capítulos también con este caso, porque los otros 4 la verdad que me parecen muy fuertes, nos ponen una tesitura de llegar a pensar y reflexionar si la maldad es tan mala como consideramos en la sociedad. Bueno, y dicho esto, ya sabes que si no me sigues en redes sociales, que ya lo puedes hacer, tanto en Instagram como en Facebook, pero sobre todo aquí, suscríbete, dale like, dale a la campanita también para que te lleguen todas las notificaciones, y además si te gustan todos estos temas de salud mental y apoyas mi canal, pues en la cajita de la descripción os voy a dejar el enlace de Stripe para que podáis colaborar mediante un café virtual, pero ahora he añadido 2 modalidades más. Y luego aparte, si te está pasando como a mí, que vuelves de vacaciones y estás pues un poco así, que te está costando volver a la rutina, pues también os voy a dejar un enlace para que podáis acceder a la guía rápida con ejercicios para volver a esa rutina y que no sea tan pesado esa vuelta al trabajo. Eso sí es mediante pago, pero bueno, ya sabéis que la salud mental no tiene precio. Y ya dicho esto, no me enrollo más y vamos. Para comenzar a entender un poco el tema de la psicopatía, porque también muchas veces pues creo que lo confundimos un montón relacionándolo con una enfermedad mental, que este es el primer error que veo y observo mucho, y es que la psicopatía no es considerada una enfermedad mental. Y os voy a contar el porqué para ponernos un poco en contexto. Hubo un señor que se llamaba Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles, en donde desde aquella época ya existía una serie de diferentes personalidades y una de ellas era llamada el hombre sin escrúpulos, que evidentemente pues se asemeja a lo que hoy en día pues llamamos psicopatía o rasgos psicopáticos, mejor dicho. No llegaban a entender por qué se le llamaba el hombre sin escrúpulos, pero sin embargo era considerada una enfermedad mental. Entonces llegó Hipócrates y cogió esas diferentes personalidades y comenzó a clasificarlas incluyendo los rasgos psicopáticos. Pero todavía hasta el periodo del Renacimiento existía esa idea mágica de la locura, donde todavía tachaban a los enfermos mentales de brujos o de posesos. Pero 2 años después comienza a haber una vertiente en la sociedad en la que se pensaba que ya se le tenía que dar una explicación racional a este tema de las enfermedades mentales. Y por supuesto el que incluía el hombre sin escrúpulos. La primera explicación más cercana que tenemos al término de la psicopatía de una forma más racional es Girolamo Cardano. Este señor tenía un hijo que así, porque sí, de repente envenenó a su madre, que era la mujer de Girolamo, por lo que el hijo fue condenado y decapitado. Entonces, pues este señor escribió una obra que yo creo que ya desde aquellos tiempos este señor lo hizo súper bien aplicando esa herramienta terapéutica de escribir para poder facilitar su duelo más fácilmente, la verdad. Y en esa obra incluyó esa definición más racional de la psicopatía. La llamaba improbidad, pero que no llegaba a ser insana del todo, o sea, no insana como tal, como una enfermedad mental, porque este señor decía que los que la padecían tenían conciencia y además sabían en todo momento lo que estaban haciendo, es decir, ya incluso por voluntad propia. Por lo que, después de numerosas investigaciones, de estudios, ya a raíz del siglo XVIII y principios del XIX ya comienzan a haber
diversos autores que ya entran en profundidad a explicar y a estudiar este término de la psicopatía, que evidentemente pues cada uno tenía desde su perspectiva, tenía su definición y su entendimiento, pero que al final todos llegaban al mismo punto. Explicaban que la psicopatía es una enfermedad mental impropia porque la persona que la tiene no tiene afectada ni su inteligencia, no tiene delirios, son personas impulsivas y que evidentemente su conducta solamente podía ser observada por ese motivo, porque solamente se dejaban llevar por sus impulsos y que además tomaban ellos mismos la iniciativa por voluntad propia. Llegaban a la conclusión que entendía que esto podía ser debido a una falla en la educación o una mala educación, e incluso por falta de educación, por la que no la introdujeron en la clasificación de enfermedades mentales. Por lo tanto, después de este punto de inflexión, se puso mucho más interés y ya querían empezar a estudiar la etiología y darle una definición más coherente. Y efectivamente, otros nuevos autores, pues también desde su vertiente también le daban su explicación, su definición, pero que todos al final llegaban al mismo acuerdo. Y sobre todo ponían el enfoque en la infancia o en la relación que se había tenido con la madre. Otros, por ejemplo, pues le llamaban de otro nombre, uno delincuente enfermo, otro habitual por conflicto, otro a lo mejor desde otra vertiente les llamaban psicópatas hiperméticos, otros activos, pendencieros depresivos, inseguros de sí mismo, psicópatas fanáticos. Pero realmente ya cuando se puso la cosa más seria y ya sí que se le dio su real importancia y ya se comenzó a saber un poco más de este tema. No sé si lo conocéis, pero en psicología es muy famoso el señor Robert Hare. Es muy conocido porque este señor hizo la escala de la psicopatía, que incluso a día de hoy se sigue utilizando. Era psicólogo y fue además emérito en la Universidad of British Columbia. Tiene un libro buenísimo que se llama Sin conciencia, que si os lo leéis de verdad tiene muchísimas anécdotas. En ese libro es cuando yo de verdad entendí que es, por no deciros impensable, que cualquier persona pueda burlar a un psicólogo de que tiene una enfermedad mental. O sea, ya os digo que es imposible. Si se hacen las entrevistas pertinentes y adecuadas, las evaluaciones, se aplican las herramientas adecuadas, ya os digo que es imposible simular que una persona tenga una enfermedad mental. Pues Hare, después de numerosos estudios que hizo, después de hacer esta escala, destacaba un factor muy importante en estos rasgos de psicopatía, en las personas que la sufrían, se centraba en la falta de empatía. ¿Y por qué me paro aquí? Bueno, sabréis que muchas personas conocen este término de psicopatía porque alegan a que no, este es un psicópata pues porque tiene falta de empatía. Bueno, hay otros trastornos de la personalidad que tienen falta de empatía. Por ejemplo, el narcisismo es uno de ellos también. Pero aquí hay que saber diferenciar entre dos tipos de empatía, como decía Robert Hare. La empatía emocional y la empatía intelectual. En este caso, el psicópata te puede ver llorar. Y él sabe que eso es llorar y que evidentemente proviene de la tristeza. Y te dice, vale, pues bien, esta está llorando, pues perfecto. Eso es empatía intelectual. Pero la empatía emocional es que ya no llega a sentir nada por ti si te está viendo llorar o triste. No le entra ni falta de remordimiento, ni se siente culpable, si él ha sido responsable además. O sea, nada. Ni es capaz de darte una consolación, nada. Son muy listos. Son capaces de ponerte en tu lugar en ese sentido, de saber y comprender lo que tú estás como tipo de emoción sintiendo, pero que ellos no les evoca ningún tipo de emoción en ellos. Ya está, se quedan tan panchos. Después de haber explicado esto de Robert Hare, evidentemente esto fue, una mejora en aquel momento y además un avance para poder continuar estas investigaciones con respecto a la psicopatía. Porque os dije en un vídeo que la psicopatía se trata, es más coloquialmente de cara a la sociedad, ¿vale? En psicología lo conocemos como trastorno antisocial de la personalidad. Antiguamente eran dos cosas diferentes, ¿vale? Pero se llegó a la conclusión de que como compartían síntomas iguales, es mejor que hubiese un trastorno antisocial de la personalidad, pero ahora sí que se incluiría con rasgos psicopáticos o sin rasgos psicopáticos. ¿Y qué se incluye en los rasgos psicopáticos? La falta de remordimiento, falta de culpabilidad, falta de empatía, descuidan su rendimiento, un afecto superficial o deficiente. Ese especificador que existe en el manual diagnóstico se le llama con emociones prosociales limitadas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a diagnosticar a una persona y tiene el TAP, tengo que ver si tiene esos rasgos o no. ¿Por qué? Porque hay criminales
que tienen el TAP, pero no tienen rasgos psicopáticos. Por tanto, todas esas personas que tengan ese trastorno no quieren decir que sean psicópatas. Y esto es un dato muy importante, que se estima que un 4% de la población infantil presenta un trastorno de conducta y que un 1% de estos pueden tener o tienen esos rasgos. Entonces, para que os fijéis que es simplemente una pequeña parte de psicópatas cumplen este trastorno pero con esos rasgos, pero luego una mayor parte tienen ese trastorno pero no tienen esos rasgos. Daniel Sancho, atendiendo a que lo que haya contado en el caso hipotético de que sea cierto todo lo que ha relatado, yo sinceramente no soy psicóloga forense, ni sé si le habrán hecho evaluaciones psicológicas o no, pero quedándonos con que sea cierto, pues Daniel Sancho cumpliría con rasgos psicopáticos. Y bueno, como este caso está siendo tan mediático, ¿no os paráis a pensar si de verdad hay maldad detrás de todos estos medios de comunicación? Ya introduciéndonos un poquito en el tema de la tecnología, detrás de hackers, de la inteligencia artificial, de los bots. La autora Julia Shaw nos explica que las leyes cibernéticas todavía no están muy estudiadas y que se debería de considerar un delito más, porque el impacto psicológico que se produce en una persona cuando ha sufrido algún tipo de hackers, ya sea que le hayan robado dinero, que haya sido estafada, que le roben fotos, todo esto es un delito y además es muchísimo más heavy que cuando nos ocurre físicamente. En primer lugar, porque existe incertidumbre, o sea, no se sabe ni cómo lo han hecho ni quién es el autor. Por tanto, esto ya te causa un impacto psicológico tan fuerte. Y es que es cierto que en el ciberespacio pues no existe ningún tipo de autoridad que sea arbitrario, o sea, no existe un policía que esté controlando constantemente lo que está ocurriendo o no. Por tanto, evidentemente, si pasas más tiempo en internet, pues serás más vulnerable a que te ocurra algún tipo de situación de este calibre. Que la gente hace esos actos delictivos a través de internet y es tan fácil. Es debido a la deshumanización. O sea, cuando nosotros estamos detrás de un aparato, de un dispositivo electrónico, no nos imaginamos la cara de la otra persona. O sea, simplemente atacamos, insultamos o podemos incluso hackear, estafar, robar, lo que sea, que es que nos da exactamente igual. Desconectamos totalmente de las emociones de la otra persona, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus emociones. De hecho, no sé si os sonará, pero hubo un ataque cibernético que se llamó WannaCry, en el que afectó a muchísimas empresas, porque esto además fue a nivel mundial, y afectó tanto porque era un tipo de ataque cibernético llamado ransomware o secuestro de datos. Esto quiere decir que, bueno, que ante un ataque así te está pidiendo un rescate a cambio para tú tener todos los datos. Y esto tuvo un impacto tan fuerte porque se extendió rápidamente, los daños fueron de un valor incalculable. También se relacionó pues esa acción, ¿no? Ese título llamado WannaCry, pues con el sentimiento o el estado de ánimo que las personas sentían si perdían los datos, se propagaba súper rápido, o sea, es que fue un ataque impresionante. Pues si tú este ataque cibernético lo buscas relacionado con la palabra maldad, no lo vas a encontrar. No hay nada, no hay absolutamente nada en internet que los relacione. Solamente hay artículos que dicen que estas personas no actualizaban sus contraseñas y que por tanto pues fueron más vulnerables a sufrir esos ataques cibernéticos. ¿No suena de estar echando la responsabilidad a otras personas, o sea, en este caso a las víctimas? Y es que, claro, tú te preguntarás y dirás, bueno, ¿y quién hizo este ataque cibernético? Bueno, pues esta pregunta no tiene respuesta. Esto es como, bueno, ¿y quién está detrás de este dispositivo electrónico, detrás de esta pantalla que me está haciendo esto? Bueno, pues no lo sabemos. O sea, son respuestas que nunca vamos a saber. ¿Y esto de dónde procede? Esto procede también del anonimato. A los seres humanos nos encanta ser anónimos, que nadie sepa quiénes somos, por qué lo hemos hecho, a qué me dedico. O sea, esto nos encanta. Porque además esto es un indicador clave de muchísimos comportamientos de ser ciberacosados. Y recordar que este es muchísimo peor que el acoso físico. Y todos en algún momento lo hemos hecho. O sea, aunque queramos negarlo, todos los hemos hecho en algún momento. Pues esta autora en su libro demuestra, debido a un estudio, que si tú, por ejemplo, estás con un estado de ánimo negativo y discutes con una persona que también está de ánimo negativo, pues esa discusión va a ser muchísimo peor o muchísimo más grave
que si tú das con una persona que tiene un estado de ánimo positivo. Y esto es debido al contagio social y a la normalización. Porque evidentemente sentimos que no vamos a tener consecuencias negativas. Si todo el mundo está haciendo lo mismo, pues yo siento que sí, hombre, a todos cómo nos van a castigar, es imposible. Por eso se llega a la conclusión de que tu estado de ánimo afecta, por ejemplo, a la hora de que cuando te manden un WhatsApp o estás discutiendo con alguien, todo se malinterprete. Bueno, pues Julia Shaw nos recomienda 2 cositas para que cuando vayamos a discutir con alguien a través de internet, lo pensemos 2 veces y tratemos mejor a la otra persona. Y es que cuando vayas a contestar a alguien o discutir con alguien, te imagines a esa persona en todo su ser, es decir, con sus reacciones, con sus emociones, con sus pensamientos. Y el otro consejo que nos da es que a la hora de publicar ese comentario, lo pensemos bien y que nos imaginemos que ese comentario puede ser tratado en un futuro en un juicio o leído delante de un tribunal. Así, todo lo que digas pues puede ir en tu contra. Así que ahora con el tema de Daniel Sancho, todo lo que se está diciendo en estos medios de comunicación, ¿están deshumanizando? Sí. ¿Que esto puede ser utilizado en su contra a la hora de un juicio? Pues sí. Así que por favor pensemos las cosas antes de ponerlas en acción. ¿El psicópata nace o se hace? Pues ahora te voy a hacer reflexionar un poco, y es que si tú supieras todo lo que Hitler ha hecho hoy en día, ¿matarías al bebé de Hitler? Has dicho que sí, crees que el psicópata nace y que su predisposición genética lo es todo. Ahora, si has contestado que no, crees que el factor ambiental o social afecta y es determinante. Y es que esto es súper interesante porque podemos llegar a predecir que una persona cuando nace ya va a ser un psicópata si tuviésemos su cerebro en nuestras manos. Pues no, es imposible. O sea, no se puede deducir si un psicópata nace o un psicópata se hace. Por eso esta terminología de psicopatía o sociopatía se desmintió hace muchísimos años, ¿vale? Esto era simplemente como conceptos coloquiales para que podamos entender pues estos conceptos, pero que hay muchísimos factores que influyen y que no se pueden deducir de si se nace o se hace. Solamente se podría saber, si tuviésemos el cerebro de Hitler y le hiciéramos un escaneo, qué áreas cerebrales tendría dañadas. Y en este caso se sabe que la corteza prefrontal, ventromedial, la amígdala y parte del tronco cerebral son las que están afectadas y que además influyen en la inhibición del comportamiento. Y es que existe un señor que hizo una investigación con su propio cerebro que se llama James Fallon y escaneó su cerebro y lo comparó pues con otros cerebros de criminales o de asesinos y justo descubrió que su amígdala era igual de pequeña que la de estos señores. Pero claro, él se preguntaba y decía, ya, pero yo no he llegado a ser un psicópata, no he llegado a hacer esos actos delictivos. Acudió a su árbol genealógico y descubrió que 8 personas de su familia también podían haber tenido esta tendencia de este trastorno antisocial. Pero él no ha salido así. Entonces ahora os hago esa pregunta de nuevo. ¿El psicópata se hace o nace? Pues probablemente este señor decía que si se le hubiese puesto una situación estresante en su vida, a lo mejor sí hubiera desembocado en hacer ese acto delictivo. Pero el factor ambiente pues no le ha dado esa oportunidad. Pero aquí existe una cosa muy curiosa, decía que sí, que él ese rasgo psicopático no lo ha tenido, pero sí ha tenido otros rasgos, como por ejemplo el ser ambicioso, que le ha llegado a estar y a conseguir todo lo que se proponía en su vida. Entonces él al final se definió como un psicópata prosocial, es decir, que él reconocía que le costaba tener empatía, pero se comportaba como la sociedad esperaba. Y ahora volvemos al tema del cerebro de Hitler, maldad, estos señores disfrutaban haciendo daño, o sea, Hitler disfrutaba. Para entender esto, que se llama sadismo, habría que entender un poquito su origen. ¿Y qué es el sadismo? Esa palabra que nos suena a todos, pero que en el fondo nos cuesta entender. Bueno, seguramente te ha pasado de cuando ves un gatito por la calle o un bebé y de repente coges y lo achuchas, que nos ponemos así tan nerviosos y que parece que te vio estrujar. Esto se le llama agresión tierna y efectivamente nos gusta un gatito, sentimos empatía, nos parece súper tierno, adorable, al igual que un bebé, pero no queremos llegar a matarlo. Pero sin querer
ese gesto que hacemos pues puede ser incómodo, ¿no? Pero no lo estamos haciendo así porque sí queriendo, o sea, a conciencia, ¿no? Digamos. Pues esto es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro para poder defendernos de ese descontrol que sufre nuestro cerebro. Como no sabemos cómo manejarlo, pues deriva a que hagamos esa agresión tierna. Por tanto, se llega a la conclusión de que el sadismo podría nacer de esa agresión tierna, ya que nuestro cerebro es que necesita contrarrestarlo de alguna forma. Pero es cierto que, bueno, el tema del sadismo es muy complicado de explicar. Esto se debería de profundizar en otro vídeo. Bueno, y la agresión de dónde viene. Se le dice que la rabia es la motivación clave para la agresión. Bueno, y también hay un dato súper curioso, que hay numerosos estudios que dijeron que la baja glucosa hace que también seamos más violentos o más agresivos. Así que métete un bizcochito antes de irte a trabajar o de empezar a estudiar, o no discutas con tu pareja si antes no has comido. Una persona puede ser agresiva, puede hacer daño sin querer que provenga de esa agresión tierna. Pero ¿qué ocurriría si ahora este concepto de agresión o personas que realizan una conducta agresiva le añadimos ahora rasgos narcisistas, rasgos maquiavélicos o psicopáticos? Pues aquí ya entraríamos en la tétrada oscura, que si quieres más información la tienes en mi Instagram. Pero la que nos interesa es esta última, ¿no? Pero ya os lo había comentado antes cómo Robert Hare nos hacía esa definición. Este señor ya definitivamente a esos rasgos psicopáticos lo define como encanto superficial, facilidad de mentir o manipular, falta de remordimiento, comportamiento antisocial, egocentrismo y falta de empatía. Y me voy a parar un poquito en el narcisismo, que seguramente os interese. Y es que me gustaría explicaros que hay dos tipos de narcisismo: el vulnerable o el grandioso. En el grandioso no me voy a parar porque no nos interesa, pero comentaros que el vulnerable es el más peligroso, porque estas personas no llegan a entender esa superioridad en ellos, ese egocentrismo, esa prepotencia que los caracteriza. Y como no los entienden, ¿qué ocurre? Que existe lo que os comenté antes, que era la motivación clave de la agresividad, la rabia. Y ustedes os preguntaréis, bueno, ¿y cómo se detecta una persona narcisista? Porque esto ocurre igual como la psicopatía. Existe un trastorno narcisista de personalidad y luego por otro lado existen rasgos. O sea, una persona puede tener rasgos, pero no tiene por qué tener el trastorno. Hay una escala, hay muchísimas evaluaciones, ¿vale? Para diagnosticar o identificar a una persona narcisista. Pero yo os voy a poner aquí un test. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y cómo solamente con un elemento se puede detectar a un narcisista? Funciona tan bien siendo tan corto y tan claro y conciso porque los narcisistas están tan orgullosos de serlo que no lo ven como algo malo. No lo ven como algo negativo, por tanto, les da igual contestar en esta escala un 5, un poquito más filosófica, y es que ¿es malo tener estos rasgos? Bueno, pues como yo siempre digo, en el término medio está la virtud. Así que un equilibrio, tener una variedad de estos rasgos, pero que no llegan a ese extremo, pues oye, no sería tan malo. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre un asesino y tú? Pues no sé si te has parado a pensar, pero realmente el ser humano mata para todo. Mata para comer, mata cuando estamos resfriados a las bacterias o cuando incluso nos sentimos amenazados. De hecho, Julia Shaw define a nuestra especie como superdepredadora. Pero realmente la pregunta del millón es ¿por qué nos matamos entre nosotros? ¿Por qué entre la misma especie existe la matanza? Y esto también ha ocurrido en el caso de Daniel Sancho, que ha sido hombre contra hombre. Y es que el 95% de los asesinatos son de hombres a hombres. Bueno, pues existe una teoría que es muy interesante, se llama teoría de la adaptación homicida, donde se barajan costos y beneficios de matar a alguien. Y es que se le puede dar una explicación evolutiva al por qué los hombres matan a otros hombres, y es debido a que antiguamente, si un hombre mataba a otro hombre, pues ya era caracterizado pues como el mejor de su manada, el más fuerte, e incluso esto influía a la hora de tener descendencia con una hembra. Pero claro, hoy en día ya, pues matar evidentemente es
totalmente ilegal y además que ya lo entendemos pues de otra forma, ¿no? Y que esto no justifica absolutamente nada, simplemente le estamos dando pues una explicación evolutiva para poder entender un poquito más el concepto. Pero claro, porque unas personas sí que acaban ejecutando esa acción y hay otras que no, pues porque la mayoría de personas realmente cuando pensamos en matar a alguien porque seguramente en más de una ocasión hemos fantaseado pues con matar a mi jefe o a este que se ha ido con mi novio o novia, al otro, a mi tía porque se ha comportado súper mal con mi abuelo o con mi abuela. La mayoría de personas, gracias a Dios, pensamos en las consecuencias a largo plazo, pero estas personas que al final acaban ejecutando estas acciones piensan más a corto plazo y se dejan más llevar por sus impulsos. Y no sé si os acordáis antes lo que os comentaba de la corteza prefrontal ventromedial. Nosotros tenemos un buen funcionamiento de esa parte del cerebro, pero que ellos, por desgracia, no. Pero es que ahora te lo voy a complicar más. ¿Qué pensarías si te dijera que las personas que acaban matando rara vez vuelven a cometer otro asesinato? ¿Y qué pasa si te dijera que todas esas agresiones surgen de una discusión? ¿Te lo creerías? Pues sí, la mayoría de agresiones o de comportamientos así violentos surgen de una discusión. Por tanto, seguramente en este caso tú pensarías que eso está justificado. Entonces, claro, ¿sería correcto decir o etiquetar a una persona ya de asesino a lo largo de toda su vida por simplemente el calor de una discusión? Porque claro, ya lo que ocurre con asesinos en serie es otro tema totalmente diferente. Pero claro, te lo voy a complicar aún todavía más y voy a rizar más el rizo. ¿Qué pasa con esos asesinos en serie que piensan que están haciendo lo correcto? Realmente yo pienso que no hay justificación alguna para cometer estos actos tan atroces porque todas las personas tenemos la capacidad de inhibirnos, o sea, todos. Y esta sociedad o cultura que todavía sigue ratificando que el hombre es agresivo sí o sí, esto es una creencia irracional que se está llevando de generación en generación y al final lo que hace es reforzar más esa idea. Aceptamos que el hombre es agresivo por naturaleza, por esta también teoría evolutiva que os he explicado, y se acepta, se normaliza, pero no. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de inhibirnos, por tanto, no es justificable. Pero ahora si yo te digo, si es correcto matar, si es para un bien mayor o para salvar a alguien, seguramente tú estés de acuerdo. Por eso te comentaba que ese asesino en serie que piensa que es para un bien mayor o que es para salvar a alguien, ¿qué ocurriría entonces? ¿Es correcto también lo que ha hecho? Bueno, y la de veces que he escuchado últimamente que Daniel Sancho, que es súper guapo, que sí, cómo ha podido hacer eso ese chico, que no nos entra en la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo ha podido hacer? Yo te voy a explicar por qué muchas veces nos cuesta creer que una persona tan guapa o tan atractiva ha cometido un acto tan, o sea, tan impensable, o sea, que es que no nos entra en la cabeza. Es debido a la deshumanización perceptiva. Y es que los seres humanos vemos las caras simétricas, súper atractivas y súper bonitas. Pero si ya detectamos una cara que tiene un defecto, como por ejemplo acné, un ojo más bajito que otro, una nariz que desentona del rostro, ya no nos gusta tanto. O sea, un cierto grado de simetría nos parece acorde, pero ya también si nos vamos al extremo de mucha perfección, tampoco nos gusta tanto, como al igual el otro extremo. Por lo tanto, si os fijáis, tanto la imperfección como la deformidad a los ojos de nosotros no nos gusta, nos descuadra. Y es que además esto ocurre desde que éramos pequeños. Seguramente o tú has sido víctima o tú has sido espectador de que se han metido con alguien que tenía una deformidad. Ya sea lo que os he comentado antes de la nariz, de la oreja, de los ojos, la boca, el acné. Pero ¿y por qué tratamos a esas personas así? Bueno, pues es que nos descuadra. Identificamos a esas personas como enfermos. Pero es que esto tiene también una teoría evolutiva muy interesante. Desde tiempos atrás, nosotros cuando veíamos a una persona con deformidad, pensábamos que o nos podía contagiar algo o que a la hora de una descendencia podía afectar. Entonces, claro, ahora, hoy en día, acosamos o ridiculizamos a personas deformes por esta razón que os estoy dando. Y además que siempre ha pasado, ¿eh? Esto tiene justificación para entender el por qué identificamos a alguien así cuando tiene una deformidad. Pero para ser crueles, ¿existe algún tipo
de explicación atienda a la teoría de que los seres humanos vemos la cara como un todo. Es decir, yo veo la cara de un ser humano y la veo todo bien, con sus ojos en su sitio, la nariz, sus labios, su boca, su pelo, y lo hago como un todo. Pero cuando yo percibo una deformidad, yo ya no lo estoy viendo como un todo. Es como que la cara yo la detectaría, bueno, más bien mi cerebro, ya desproporcionada. O sea, como un puzzle. Si cogemos esa justificación de que lo identificamos como una enfermedad, pues a eso ya también le añadimos esta teoría de verlo a un ser humano como un todo, pero ya con una imperfección ya no lo identificamos así. Personas enfermas o con deformidades se merecen un castigo. Y es que tanto las enfermedades genéticas como la asimetría son vistas como un signo de debilidad. Al final es que somos reacción a la enfermedad por naturaleza, o sea, es que es por tema ya de supervivencia. Por tanto, aquí ya surge el tema de los estigmas a las personas con enfermedades mentales. Claro, si le vemos una deformidad, le vemos una imperfección o cualquier cosa, ya imaginaros cómo nosotros lo categorizamos. Y es que no os podéis llegar a pensar cómo estas personas que sufren estas enfermedades mentales lo pasan tan mal. O sea, son las personas que más sufren ansiedad, que tienen estrés y que por tanto su calidad de vida se ve bastante reducida. No son personas agresivas o violentas. Esto es fruto de las películas, lo que nos han vendido, las series de televisión. O sea, historias de... imaginaros cómo tiene que estar esto de distorsionado. Es que no hay ningún estudio que demuestre que estas personas son agresivas o violentas. Volviendo al tema de lo de asesinos en series, que me encanta, dejando de un lado esto de la estigma social, hay un concepto que me ha parecido súper interesante en el libro de Julia Shaw, que por cierto lo tengo aquí, que se llama asesinobilia. Y con esto voy a acabar el vídeo, con este concepto. No os lo podéis creer, pero lo voy a leer porque este término abarca todo lo que se ofrezca a la venta creado por un asesino o de su propiedad, así como cualquier artículo relacionado con un crimen notorio sobre el cual el criminal puede o no haber tenido algún control. Evidentemente, para coleccionistas esto dicen que es despectivo total. Y ahora, la típica pregunta que haréis, ¿y hay alguna persona tan mal de la cabeza, tan enferma que compre estos artículos? Pues sí, que hay personas que compran o acceden a estos artículos. No hay que olvidar que estos asesinos en serie lo venden además desde los centros penitenciarios y que además esto no es ilegal. Le dan la explicación de que podría ser un mecanismo de defensa para enfrentar y confrontar la muerte a pesar de parecernos un entretenimiento un poquito raro. Así que me da miedo preguntarte, pero ¿tú tienes el tuyo ya? Bueno, superyoicos, pues hasta aquí el vídeo. Creo que he aclarado algunos temas que estaban relacionados con la psicopatía, con ese trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Que es como más lo conocemos, desmentido ese término de la sociopatía, perdón. Y ya adentrándonos en el tema de la maldad, que ya os digo que no hago resumen de los otros siguientes 4 capítulos, porque de verdad me parecen muy fuerte y creo que para hablarlo aquí en redes sociales creo que no es lo adecuado. Pero bueno, espero que hayas aprendido un poquito más, que esto nunca viene mal. En el caso de Daniel Sancho, ya os digo que hacer conjeturas, pues ahora mismo, pues bueno, fantasear con que a lo mejor lo ha hecho, con que no, me puedo hacer 1000 millones de teorías, pero efectivamente hasta que no salga el juicio, no se sepa o salgan todas las pruebas a la luz, no podemos culpar a alguien. Entonces, en el caso hipotético de que sí que haya sido él, pues bueno, la verdad es que debería de cumplir la condena donde haya cometido el delito y efectivamente pues sea la pena que sea acorde y se decida en Tailandia. Y sinceramente mis más sinceras condolencias a la familia de Edwin Arrieta, que de verdad que son las víctimas principales en este caso y que de verdad que tiene que ser una lucha muy, muy importante y muy fuerte de perder a un hijo y además en estas circunstancias. Bueno, pues nada, déjame en comentarios qué te ha parecido, qué opinas con respecto también al caso de Daniel Sancho, que es un poquito, pues ya sabemos, ¿no? Mediático y un poco truculento. Y qué opinas con respecto al tema de la psicopatía, de la maldad, de la sociopatía. Y si quieres que hable de algún otro tema, pues también déjamelo escrito y no te olvides de seguirme en las redes sociales. Así que un besito muy grande y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!